Vamos a silenciar los micrófonos mientras Si la no, escuchamos a no puedo seguir Mabel adelante. y después los abrimos para poder participar. Bueno, quedó sin título nomás la presentación. No me inspiré para ponerle título. Pero bueno, les voy a leer un poquito. Cada tiempo tiene sus significantes predominantes y si tuviera que elegir una sola palabra para definir esta época, elegiría restricciones. Bueno, Mabel. Ahora no los veo a todos, pero bueno, no sé por qué. Lista de galerías tengo más. Bueno, retomo porque había leído 2 renglones nomás, así tiene continuidad. Cada tiempo tiene sus significantes predominantes y si tuviera que elegir una sola palabra para definir esta época, elegiría restricciones. Se recortan sobre el fondo de lo que se busca evitar: enfermedad, muerte, desborde del sistema de salud. Algo que nos resulta inconcebible a los habitantes de clase media de una gran ciudad, la posibilidad de estar graves y no tener acceso a una atención médica adecuada y suficiente. Las palabras restricciones tienen de antemano la antipatía de la pulsión. Sin embargo, a ningún neurótico le resulta tan novedosa. Desde pequeño ha tenido que resignar los principales impulsos sexuales y agresivos, por ejemplo los edípicos, en aras de evitar un mal mayor, llámese castración o pérdida del amor. Pero a cambio, le estaban permitidos los intercambios tiernos y las satisfacciones de la pulsión parcial, dentro de ciertos rangos y modos. ¿Qué niño no ha pedido un abrazo en un momento de temor, de tristeza o simplemente para poder conciliar el sueño? El espíritu de todas las restricciones en contexto de pandemia es impedir la cercanía y el contacto físico entre las personas bajo 2 nombres principales: aislamiento y distanciamiento social. La proxémica estudia estas cuestiones. Este concepto fue propuesto por Edward Hall en 1963. Se trata de una disciplina de la semiótica dedicada al estudio de la organización del espacio en la comunicación lingüística. La proxemia se entiende como el uso que se hace del espacio personal, es decir, del espacio que rodea nuestro cuerpo. Esto permite crear un marco de interacción conforme con las dimensiones espaciotemporales que expresan diversos significados, los cuales responden a un complejo sistema de restricciones sociales relacionado con el sexo, la edad y la procedencia social y cultural de las personas. Estudia las maneras, dicen, inconscientes, aunque hay que tomarla como no conscientes porque no toman lo freudiano, las maneras que las personas emplean para estructurar, utilizar y percibir el espacio en el proceso de interacción diaria, es decir, la proximidad y el alejamiento entre los interlocutores durante la interacción, sus posturas, gestos y la presencia o ausencia del contacto físico. La interacción social integra el comportamiento espacial. Sin embargo, existen diferentes tipos de espacio. El espacio físico que cedemos a una persona depende de varios factores: la situación y el lugar en que nos encontremos y de la persona en cuestión y el vínculo que tengamos con ella. Si alguien traspasa el espacio físico conversacional, establecemos mecanismos para restablecerlo. Es decir, se realizan ciertos movimientos durante una conversación con el fin de encontrar una distancia cómoda. Por otro lado, el espacio que nos rodea se conoce como espacio personal
y acompaña a todos los individuos. El territorio que lo delimita, su expansión o contracción, depende de diversas situaciones. Hall notaba que la distancia social entre la gente está generalmente correlacionada con la distancia física y describía 4 diferentes tipos de distancia. La distancia íntima corporal es la distancia que se da entre 15 y 45 centímetros. Es la más guardada de cada persona. Es el territorio que el individuo delimita como inexpugnable, al cual solo tienen acceso algunas personas muy privilegiadas y que no es traspasable por nadie más. Dicho de otra manera, es el espacio más próximo a nuestros cuerpos que se extiende hasta medio metro y además es a través del cual mostramos un comportamiento más vulnerable. Tiene una fase próxima y una remota. La fase próxima hace referencia a los actos amorosos, de lucha, de consuelo y los de protección o afecto. El contacto físico se refleja en gran medida en la conciencia de ambas personas. La fase remota es de 15 a 56 centímetros. El contacto físico no se refleja tan fácilmente como en el caso anterior, aunque las manos pueden alcanzar y tomar las extremidades de otra persona. La distancia causal personal se da entre 50 centímetros y 1,20 m. Es la distancia en la que únicamente dejamos entrar a las personas más cercanas, como amigos, conocidos o a personas como por ejemplo compañeros de trabajo o de estudio. Es decir, con las personas que tenemos afinidad y con las cuales compartimos experiencias privadas que no sean íntimas. Estas distancias se dan en la oficina, reuniones, asambleas, fiestas, conversaciones amistosas o de trabajo. Si estiramos el brazo, llegamos a tocar a la persona con la que estamos manteniendo la conversación. Se divide también en una fase próxima de 50 a 70 centímetros en las que se puede sujetar o asir a la otra persona y una fase remota de 70 centímetros a 1,20 m. A esta distancia se mantiene al otro al alcance de la mano con el brazo extendido. Constituye el límite de la denominación física en el sentido estricto y material. Y luego viene una palabrita que últimamente se hizo muy conocida, que es la distancia social. Se da entre 1,20 m y 3,60 m. Es la distancia que nos separa de los extraños. Se utiliza con las personas con quienes no tenemos ninguna relación amistosa, la gente que no se conoce bien. Es el territorio reservado para las interacciones sociales que nos permite establecer alguna relación de poca profundidad con la otra persona. Se divide también en una fase próxima y otra remota. La fase próxima es de 1,20 m a 2,10 m, lo tienen muy estudiado con centímetros, pero bueno. Esta es la distancia en que se tratan los asuntos y negocios de tipo impersonal, con un grado de mayor implicación mutua. Y la fase remota de 2,10 m a 3,60 m, los asuntos que se tratan en esta distancia tienen un carácter más formal, con un menor grado de implicación mutua. Finalmente está la distancia pública, que se da entre 3 metros o 3,60 m y no tiene límite. Es la distancia idónea para dirigirse a un grupo de personas. El territorio de los 4 metros hasta el límite de lo visible o audible es donde establecemos un mayor número de contactos de tipo sobre todo superficial. El espacio público es cambiante y la percepción de los territorios íntimo, personal y social varía dependiendo de la situación. La fase remota, a más de 7,60 metros, a esta distancia la voz y todo lo demás se da de una manera más exagerada o amplificada. Gran parte de la comunicación no verbal depende de los gestos y de la posición del cuerpo, por ejemplo, en un recital, ¿no?
También existe en este territorio de la proxémica lo que se llama la distancia de comodidad. La distancia entre los hablantes puede variar no solamente según la cultura de los hablantes, sino que también estará determinada por el tipo de vínculo afectivo o distante entre ambas partes. Por ejemplo, en culturas de origen latino, la distancia de comodidad es más próxima entre las personas que en la cultura europea, ¿no? Acá nos saludamos muy habitualmente con un beso, nos saludábamos con un beso, ¿no? A muchos pacientes te conocían, te daban un beso, te llamaban por el nombre de pila, ¿no? Y en algunas provincias, si no son las dos mejillas, es como maleducado. Bueno, y en Europa eso es impensable. De allí se extrae que una persona de origen latino mantenga una conversación con cierta cercanía con otra persona europea y que el latino se sienta en absoluta comodidad, mientras que el europeo se sienta un poco invadido. Los niños tardan en adquirir estas nociones. Un niño de 2 años no tendrá ningún problema en abrazar a otro o en pegarle, aunque solo hayan compartido un ratito en la plaza. Sin embargo, se mostrará más reacio a acercarse a un adulto que no conozca, según tiempos variables para cada niño y de acuerdo a la información, sobre todo corporal, que tramita la madre o el adulto significativo que lo acompaña. El otro que significa no lo hace solo con palabras. Van al doctor, por ejemplo, pero la mamá está tensa porque van a revisarlo, porque teme que le digan algo malo, o simplemente porque van a tocar a su hijo y es peor que si fueran a revisarla a ella. Entonces el niño se niega a desvestirse en presencia de ese personaje no tan familiar, aunque sea su pediatra. Cosa que el mismo niño puede hacer alegremente cuando está en su casa, en presencia de una amiga de la madre, y hablando siempre de 2, 3 años. Si el médico para examinarlo pasa de nivel y lo toca, por suave que sea el contacto y que la madre esté presente, el niño expresará su oposición y su temor con llanto y eventualmente resistiéndose, intentando abrazar a la mamá, etc. Debido a la pandemia, después de una larga fase de aislamiento social preventivo y obligatorio, ASPO, pasamos al DISPO, distanciamiento social preventivo y obligatorio. La distancia preventiva es de al menos 2 metros. Caso contrario, podríamos, en el caso de resultar alguno de los participantes COVID positivo, ser considerados contacto estrecho. Esto, estuvimos así por más de 15 minutos y sin ninguna protección. Entendida por protección el uso de barbijo o tapabocas. Antes de la pandemia consideramos contacto estrecho a otro tipo de acercamiento y protección también. La situación pandémica nos obliga a modificar nuestra noción de espacio personal. Que alguien a quien encontramos casualmente por la calle se nos acerque a menos de 2 metros, lo experimentamos como una amenaza o agresión. Dice una paciente, dejamos de ver a Sara y Miguel porque tienen una noción de cuidado muy diferente que nosotros. Tengo que retroceder permanentemente para conservar la distancia y además no se vuelven a poner el barbijo después de comer. El espacio adentro de nuestros consultorios seguía una disposición acorde al estilo y gusto de cada analista. Dentro de ese marco, la distancia personal, como un encuadre lo suficientemente permisivo, era variable. Entre los que no hacían diván, cada uno buscaba su distancia de comodidad. Los fóbicos se sentaban a varios metros, otros a muy poca distancia, como buscando intimidad. Otros siempre necesitaban el escritorio en el medio. Un obsesivo con mucha necesidad de control, recuerdo que se sentaba en una de las sillas giratorias y le acercaba hasta mi sillón inclinándose hacia adelante en una postura claramente intimidatoria.
a la par que anotaba en su tablet todo lo que yo le decía. Tenía tablet en una época que nadie. Y si yo decía algo, de repente decía, no, la vez pasada me dijiste, ya te digo, y me citaba, ¿no? Actualmente atiendo a algunos pacientes en mi balcón terraza. La distancia elegida fue de 3 metros. Sin embargo, eso no modificó el tipo de cercanía emocional que se da en lo que cuentan, ni siquiera en los que me conocieron por videollamada. No tengo experiencia en atender con barbijo, ya que me resulta una experiencia muy limitante, así que de eso no puedo hablar. Son épocas en las que atender niños de manera presencial, en especial si son niños complicados, tiene el ingrediente del temor del analista a no poder mantener la distancia preventiva. Antes, si nos molestaba el tipo de distancia o contacto, era porque no estando bien puestos los diques, el pacientito buscaba demasiado contacto con un tinte o pulsional o agresivo. Ahora, un niño neurótico corriente rompe constantemente la distancia preventiva, porque no está en un aula, porque está jugando, porque tiene confianza con su analista. ¿Qué tan efectivo puede resultar el analista cuando siente temor al acercamiento corporal del niño? ¿Puede seguir escuchando e interviniendo sin verse interferido por pensamientos relativos al contagio? La alternativa es atenderlo por vía remota, poner ese cuerpito amenazador a distancia de Internet. No es una alternativa elegida libremente, es producto de una restricción impuesta desde afuera o autoimpuesta. Es como cuando nos prohíben el café y tomamos café de algarroba, de higo, un sucedáneo que no tiene ni el mismo sabor ni el mismo efecto. La predominancia de la conexión digital en los análisis actuales surge para sustituir las interacciones que pueden darse en cercanía. Es una experiencia limitada que hace posible lo que de otro modo no lo sería. En una videollamada solo vemos lo que la cámara capta. Esto vale tanto para el paciente como para nosotros. Situaciones banales, como levantarse a prender la luz cuando oscurece, al tener que salir de cámara por unos instantes, da la impresión de una ausencia que no sería considerada tal si estuviesen en la misma habitación. Si uno se levanta del asiento para cerrar la ventana porque se levantó viento, tiene que comunicarlo porque el paciente no sintió en su piel el efecto de ese viento. Están en dos ámbitos físicos distintos, con olores diferentes, ruidos diferentes, temperaturas diferentes, iluminación diferente. En cuanto a la señal de Internet, estamos tan dependientes de ella, juro que no lo hice a propósito, los demás. Basta que alguno de los dos tenga baja intensidad, por momentos, para que la voz se ralentice y las palabras patinen. Odiamos tener que pedir, ¿me podés repetir lo que dijiste? Que obtura cualquier lapsus que hubiera ocurrido. La imagen por momentos se congela y hay sesiones que son una prueba a la paciencia mutua, al deseo de, pese a todo, seguirnos relacionando. Otras donde Internet anda a la perfección, estamos tan atentos a lo que allí ocurre que casi no nos damos cuenta que estamos en lugares diferentes y parece una sesión normal de las de antes. ¿Qué nos brinda mayor libertad para hacer nuestro trabajo? Es cuestión de cada analista decidirlo en cada momento y con las idas y venidas de la situación pandémica. Algunos analistas de niños y adolescentes han decidido hacer todo presencial. Eso depende también de la confianza en las vacunas que recibió, otros ya tuvieron la enfermedad y se sienten protegidos, los más jóvenes evalúan que tienen un riesgo menor. Creo que la evaluación del riesgo, que es tan personal, incide muchísimo en las posibilidades actuales de atender presencial sin sentirse bajo amenaza durante toda la sesión
situación que haría imposible la escucha. La otra alternativa, el uso de alguna plataforma virtual, hace que las dos partes se sientan protegidas del contagio, pero limita la experiencia. Preguntaban en la editorial de Trazo, siempre tan interesante, si el objeto A atraviesa la pantalla. Entiendo que esta es una pregunta por la transferencia real, por la parte pulsional de la transferencia. Dice Lacan, en el seminario 11, en la pulsión de lo que se trata es de hacerse ver, y completa la lista con el hacerse oír, hacerse engullir, hacerse chupar, hacerse cagar. Todo eso es posible si están dadas las mínimas condiciones para una comunicación. Es decir, que se puedan distinguir los significantes en los que el paciente articula su demanda. Dicho de otro modo, para escuchar es necesario oír. Si no se oye, no vamos a distinguir nada ahí. Está claro que si Internet se corta permanentemente, solo se nota la intención de ambas partes, el interés, pero no están dadas las condiciones ese día para un trabajo analítico. Sin embargo, no es poca cosa en tiempos de pandemia y restricciones sostener el vínculo, para que en otra oportunidad, otra sesión, ese trabajo sea posible. Recuerdo una paciente que ella tenía muy mal internet y además le costaba mucho si iba a un departamento vacío, en fin, todo un chino para poder tener su sesión. Y cuando se cortaba muchas veces terminaba llamándome al teléfono de línea, que uno ya no usaba, porque era la única manera de por lo menos terminar la sesión sabiendo que no íbamos a entender lo que decíamos, por lo menos en lo manifiesto. Y bueno, eso servía para sostener el vínculo, no pretendo que hubiera un trabajo analítico ahí. Si la labor analítica consiste en cortar el objeto del campo del otro para que se pueda ceder el goce supuesto, y por ejemplo, se tratara del objeto mirada, es más fácil que nunca para un niño interrumpir la mirada saliendo de cámara, y poniendo así en evidencia que el analista no puede mirarlo todo. ¿Será eso igual que jugar a las escondidas? Jugar a las escondidas en un consultorio analítico nunca tuvo mucho más que la intención. Un pacientito se cubría de almohadones y yo intentaba vanamente encontrarlo durante varios minutos en un consultorio de 4x4. Otra se escondía bajo el escritorio y yo la llamaba, la buscaba detrás del diván, adentro de los canastos de los juguetes, adentro de los cajones del escritorio, y ella se reía por lo bajo. Por pequeños que sean, saben que uno podría descubrirlos. Lo que vale es la intencionalidad de permitirles esconderse, de respetar el dale que vos me buscabas y no me encontrabas. Es un juego hecho de palabras con algún soporte material. ¿Cuánto soporte material es indispensable? ¿Hasta dónde pueden los niños prescindir de esa apoyatura y seguir sosteniendo la ficción inherente al juego? Respecto del objeto anal, quizás con niños pequeños, los juegos con plastilina, plasticola y todo lo que enchastre brindan algún soporte, así como que nos pidan el baño del consultorio. Cierto es que puedan arreglárselas para ir al baño en medio de la sesión por videollamada o volcar el agua en su habitación. Pero allí la reacción del analista, a quien no se le está ensuciando su espacio, no es el que lo va a limpiar, con lo que no se puede medir si el analista se enojaría o no. Tampoco el analista llega con sus manos para impedir el derrame, llegado el caso.
y lo más probable es que tenga que intervenir un adulto que esté en su proximidad. Todo lo que el niño construye no puede dejarlo en lo del analista, tomar distancia. Esos objetos, todavía tan significativos, tan cargados, tiene que tenerlos en su propio cuarto y hasta quizás la mamá los tira. El espacio físico compartido, el escenario que ofrece el analista con su cuerpo y su consultorio, ¿será reemplazable? Es una convocatoria al ingenio y a generar recursos nuevos, tanto del lado del paciente como del analista. Pero además, el consultorio del analista era, como la escuela, otro espacio físico diferente del de la casa, un afuera. Aún los pacientes adultos se quejan de no tener privacidad para sus sesiones por la cercanía de sus convivientes, incluida la empleada doméstica. Creativamente han habilitado autos, terrazas del edificio y hasta caminar por la vereda para tener sus sesiones. Para algunos niños, el solo hecho de entrar al consultorio sin mamá ni papá es un acto analítico. Recuerdo una situación en que una analista recibe un niño de 6 años con dificultades para separarse de su mamá, pero también al que se le permitía tomar muchas decisiones como si fuese más grande. El caso está expuesto en este libro. Niños del psicoanálisis, un libro del 2005, ahí. De Liliana Aguirre, después hay un comentario teórico que hice yo, vamos a ver si logro ver, letra más chiquita. Les quiero leer solamente un pedacito de la presentación, es el caso, se llama Recuerdo de un duro trabajo, el capítulo. Dice, tuvimos varias entrevistas en que la mamá comenta que el niño duerme con ella y que no sabe cómo sacarlo de su cama. El padre dice que no puede quedarse solo ni 5 minutos, que está siempre pegado a ellos, que es como tener una sombra. No acepta la intervención de ningún extraño, no va al dentista ni a la peluquería, solo al médico cuando es indispensable y no sin padecimiento. Cuando hace algo mal se enfurece y muchas veces se pega. En ocasiones sus agresiones van dirigidas hacia otros sin motivo aparente. En una oportunidad empujó violentamente a la empleada de un negocio cuando ella, al saludarlo, quiso acariciarle la cabeza. No estaba en su distancia de comodidad, se ve. Las entrevistas con los padres fueron incluidas como parte del tratamiento de Pablito y se extendieron periódicamente a lo largo de los 5 años de su duración. En un primer momento, sí, bueno, es que era un chico, no leo la presentación inicial para que no sea tan largo, pero era un chico complicado. Yo les paso los datos o no sé si se podrá escanear esto si quieren tener el material, ¿no? En un primer momento estuvieron dirigidas a posibilitar que ellos, los padres, aceptaran la intervención de un extraño antes de que el analista conociera al niño. Conozco a Pablito, dice Liliana Aguirre, que fue la analista de este paciente, en una entrevista a la que viene con su mamá. Entra protestando y se queda parado contra la ventana, agarrado de la madre. Cuando ella se corre, el niño se aferra a la cortina. La madre le dice, tené cuidado que la vas a romper. A lo que él responde, si vengo acá soy yo el que se rompe. A la primera entrevista en la que había aceptado quedarse solo, Pablito llega gritando, te advierto que no voy a entrar, no necesito que ningún extraño me ayude, yo puedo dormir solo. Lo invito a pasar al consultorio, dice el analista. Luego de un rato en el que se queja, me amenaza y hace un gran despliegue de recursos intelectuales para establecer una discusión conmigo de igual a igual, lo alzo, entro con él al consultorio y cierro la puerta. Se ubica de espaldas a mí, mirando hacia la puerta que lo separa de la madre,
Le pregunta si todavía sigue allí, le pide que no se vaya, bueno, y después empieza a iniciarse la transferencia, ¿no? Pero ese acto, por videollamada, el niño sigue en la habitación con la madre del otro lado de la puerta, que no es la misma puerta que separa la sala de espera del consultorio del analista. Directamente eso no es posible, ¿no? Todo el tratamiento de ese chico consistió luego sí en cosas más simbólicas, pegaba dos maderas que estuvieron pegadas todo el tratamiento y que les daba mucho trabajo despegarlas, y hablaban de esas maderas que había que despegar. Bueno, todo eso tenía un soporte físico, que eran las maderitas y el pegamento, ¿no? No es lo mismo que el chico pegue dos maderitas en su cuarto y hable con la analista por videollamada de eso. En este caso, la intervención del analista corporal y concreta fue como un decir: yo soy la adulta que tomo las decisiones y te libero de esa responsabilidad que te está pesando, ¿no? A continuación, ella le dice: porque soy tu analista, olvídate que sos mi analista, le dice el pibe, ¿no? Con lo cual, ella lo toma como la negación freudiana. La pantalla nos da una percepción parcial y recortada de la imagen del cuerpo. En los adultos lo más frecuente es que veamos el rostro y el cuello, eventualmente los hombros. Con frecuencia tenemos algunos planos rarísimos que nunca veríamos estando en persona, como por ejemplo una paciente que apoya el celular en una mesa y veo su cara siempre desde abajo. No la había conocido en ese aspecto. Veo primero el mentón, luego los agujeros de la nariz y allá por arriba los ojos. Algunos están en una oscuridad que no permite distinguir las facciones, los gestos. Otros terminan por mezclar la cuestión de la distancia, lo privado y lo público. Una paciente que se dedica a una actividad muy formal siempre llegaba a sus sesiones presenciales impecablemente vestida, maquillada y peinada. En las sesiones por videollamada siempre se presenta a su espacio virtual con el cabello mojado, recién lavado, hasta que una de las veces lo hizo con una toalla alrededor de su cabeza. Otra, que también era muy detallista en su aspecto, elige su dormitorio para tener las sesiones, con la salvedad que se presenta en bata de dormir, la cama matrimonial abierta y con su perrito corriendo por toda la habitación mientras ella lo reta para que se quede quieto. ¿Cómo abordar eso que se muestra? Y lo que no se muestra, las manos tan ricas en gestualidad, aunque el paciente esté acostado en el diván, y también en actos sintomáticos como el de Dora, ¿se acuerdan con la famosa carterita que Freud le interpreta? Los pies y el resto del cuerpo, la rigidez o lo cansino de una postura, todo eso se nos escapa en una videollamada. Si un paciente que se ubicaba frente a frente en el consultorio nos miraba todo el tiempo, o a la inversa, clavaba la vista en el piso y nunca la levantaba, eso nos daba cierta pista acerca de su necesidad de vigilarnos o de evitarnos, pero en la videollamada los ojos nunca se encuentran. Es muy difícil saber, tanto para el paciente como para el analista, a dónde se dirige la mirada. Por ejemplo, un analista tiene una paciente en presencia y frente a frente en otro sillón. La analista, en épocas de presencial, ¿no? La analista miraba para abajo con la idea de no presionarla para hablar, hasta que la paciente le dice: bueno, sé que mis zapatos están sucios, se me salpicaron con agua de la cuneta esta mañana que llovía, pero no hace falta que todo el tiempo se los quede mirando para hacérmelo notar. Estas son cosas que se dan en presencia, ¿no? En los niños, otra de las cuestiones que echamos de menos con la presencialidad es que no tenemos acceso a lo motriz. La motricidad fina y gruesa. Pueden mostrarnos un dibujo por la pantalla,
Pero ¿quién se las arregla para que la cámara enfoque cómo lo dibuja? ¿Cómo utiliza el espacio del consultorio? Por ejemplo, una nena de 3 años, digo, con la pretensión de que uno tuviera de convertir el cuarto del niño en un consultorio. Por ejemplo, con el acceso por la cámara, ¿no? Por ejemplo, una nena de 3 años y medio que me habían traído a la consulta porque no hablaba, tuvo un modo muy particular de acceder a los juguetes que ofrecía. Yo acomodaba una cierta cantidad de juguetes sobre mi diván como si fuera una góndola. Ella tomó una pequeña cocinita de 2 hornallas y estuvo jugando allí toda la hora, a la primera hora. En esa puntita del diván, ignorando todos los demás objetos mientras a media voz decía cosas incomprensibles. No puedo imaginar esta entrevista diagnóstica por videollamada. Incluso mi intervención, porque yo ya tenía una presunción por las entrevistas con los padres. La madre tenía mucho miedo que fuera autista, que fuera miles de cosas, porque se dedicaba, digamos que estaba en el ramo y sobrediagnosticaba a su hija, ¿no? Y yo tenía la presunción de que no. Entonces hice algo así de entrar. No, no te entiendo lo que me decís, ¿no? No te entiendo. Y ella me miraba así de reojo, ¿no? Diciendo, ¿y esta por qué dice que no me entiende? Bueno, un tratamiento que fue muy, muy bien, pero digo, si uno no tendría la audacia de hacer eso por videollamada, porque primero no sabe si el niño lo escucha, si se cortó, si no entiende porque está el audio mal. Digo, era un chorro de sonido ininteligible y muy bajito. Luego ella pudo empezar a hablar bastante pronto, pero bueno. ¿Cómo un niño utiliza el espacio del consultorio? ¿Cómo se desplaza por él? Los movimientos de acercamiento y alejamiento del cuerpo del analista. Las demandas de ayuda concreta para llevar a cabo lo que quiere, sea pintar, construir con bloques o sostener un muñeco para que lo golpee con el suyo, hacen a la transferencia y nos habilitan a intervenir desde el juego y no solamente con palabras. Recuerdo un caso de una nena de 6 años que había empezado a empaquetar. No sé, yo tenía unos papeles, empezó a empaquetar algo. Yo tenía objetos en esa época que eran también para adultos, había adornos, ceniceros, muchas cosas. Y finalmente, como descubrí que por ese lado ella lograba expresarse, empecé a guardarle piolines, telas, papeles grandes, de todo para que empaquete. Así que ella llegaba y sus padres tenían un local de venta a la calle, ¿no? Vería empaquetar. Entonces, empezaba a empaquetar. Cuando ella se iba, quedaba todo empaquetado. No hacíamos nunca en tiempo de que desempaquete para irse. Y tenía la particularidad que ataba con piolín, esto de que se cruzan los dos hilitos. Y entonces me decía, teneme, y yo tenía que poner el dedo, soltá. Y tenía que retirar el dedo y ella hacía el nudito. Esto fue juzgado infinitas veces. Era una nena muy retenida por su mamá y por su abuela materna. Entonces, una intervención hice un día que fue, cuando me dijo, teneme una vez más, la agarré a ella con las 2 manos. Y se rió. Y me dice, soltá. Y la solté, ¿no? Nunca más volvió a empaquetar. O sea, ella quería esa oposición fonemática, teneme, soltá. Y le servía para articularlo, algo que habrá visto hacer en el entorno de trabajo de sus padres. Pero bueno, mi intervención no fuera yo poner las palabras estaban, les cambié el sentido, jugué a cambiar el sentido, pero fue una jugada que se hizo con las manos, no se hizo con la palabra mía, las palabras estaban, la posición significante estaba. Luego recordé también un nene de 10 años
que yo tenía el consultorio en un 7º piso, y era inevitable, yo no quería por el riesgo, pero bueno, él salía y se mandaba por las escaleras y me decía, a que te gano, vos andás por el ascensor, yo voy por la escalera, y no había modo de impedirlo porque él ya había bajado 3 pisos en cuanto yo abría la puerta del consultorio. Y ahí se daba toda una riqueza, ¿no? Porque no era solo quién llega primero, sino, y quién gana, sino la cuestión de la separación y la reunión abajo, en el hall del edificio. Entonces eso operaba de algún modo. Es algo que se pone en escena solamente en lo presencial. No digo que no pueda haber algún modo de ponerlo en escena virtual, pero me parece mucho más dificultoso. Para terminar, digo, bueno, se puede jugar por Zoom, se puede compartir una cena por Zoom, pero a esas experiencias siempre les faltará un poco de sabor. Bueno. Qué interesante, Mabel, la verdad, la presentación. Bueno, pueden, como no, si les parece, abran los micrófonos los que quieran participar. Y abrimos el espacio para comentarios, preguntas, reflexiones, para compartir. Nora, te veo. Sí, no, abrí simplemente. Ok. Se me ocurría participar. Digamos, bueno, ya que estoy, me gustó mucho, Mabel, Sí. me pareció muy divertido además. Y sí, digamos, haces alusión a algo inefable, que es la presencia física, ¿no es cierto? Porque la presencia del analista se puede sentir de muchas maneras, pero es cierto que hay algo especial de la presencia física, ¿no? Bueno, eso nomás. Sí, y 2 cosas, quiero poner el acento en 2 cosas. Una es la presencia y el cuerpo del analista, y otra es el espacio del consultorio como escenario para la ficción que se da allí, y que no es lo mismo, lo experimentan los actores, ¿no? Lo que les ha costado cuando tratan de improvisar algo en esta época de pandemia, de ensayar o de improvisar por pantalla, no es lo mismo, porque no encuentran el pie, porque el Zoom a veces se superpone en el inicio del diálogo, porque no se llega a adivinar en la cara o en el cuerpo del otro la intención de empezar a hablar, de romper el silencio, las pausas que no están escritas como en música, no se sabe cuál es la dimensión de una pausa, y en cada interpretación teatral, por ejemplo, es distinta la pausa, más larga, más corta, ¿no? Pero el pie lo da el compañero. Y bueno, en un juego, en un consultorio es lo mismo, los movimientos recíprocos de cada uno, si el analista se para, se sienta en el piso, todo eso va dando pie al chico, y el chico te va dando pie a vos. Entonces, es el escenario y los actores, todos juntos, ¿no? Me tomo el atrevimiento de seguir. No, estaba pensando que también se producen cosas interesantes que de no ser por el Zoom, no se darían, ¿no? Por ejemplo, hay chicos que ponen fondos muy significativos, y que, digamos, eso sería imposible en un consultorio donde, aun cuando usáramos la computadora, no estaríamos del otro lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos fondos permiten la construcción de historias fantásticas,
Así que bueno, digamos, se puede explorar otro tipo de cosas, ¿no? Pero, o por ejemplo, aparecer o desaparecer en una neblina provocada por el fondo, ¿no? Digamos, los chicos nos están enseñando cosas muy inesperadas cuando atendíamos solamente en el consultorio. O sea que contabilizás algunas ganancias también. Sí, sí, sí. Sí, yo también, por supuesto, también lo pienso en relación a cada niño, en este caso, hablando de niños, ¿no es cierto? Porque pensaba que en esta situación muchas veces aparecen los niños con sus mascotas, ¿no? Y cómo la mascota, quizás si estuviesen en el consultorio aparecería algún muñeco, pero en este caso aparecen las mascotas como, estoy pensando en dos niños en particular, y uno que tiene 11 años, y otro, bueno, otro tiene 10, y son varones además, y entonces aparece el tema de las mascotas, y dos que se hacen los recios, generalmente, y que pasan, ¿no? Y con las mascotas es algo de, no sé, de una ternura, de una expresión, y entonces el jugar, me decía, estaba con una de sus mascotas, y entonces estaba, pero como es precioso, y un montón de cosas decía al respecto, y de pronto aparecía y decía, me indigné, uno que todo el tiempo jugamos con él, que dice no ante todo, ¿no? Entonces, pensaba en esto, ¿no? Que en esa situación aparece la posibilidad de que las mascotas van, vienen las mascotas, lo llevan, ¿sí? Seguramente, si estuviésemos en el consultorio, se produciría otro tipo de escena en relación a esto. Acá es ese aporte, digamos, ¿sí? Con lo cual, es cierto, quizá en lo que vos traías, Mabel, respecto de, en muchos casos aparecía la cuestión de la posibilidad de separación, ¿sí? Y efectivamente, ese espacio otro que es el consultorio, que es un analista y su cuerpo en otro lugar. Y pienso mucho en niños pequeños en ese sentido, ¿no? Distinto que por ahí. Es cierto que estoy pensando que estos niños de los cuales estoy hablando, y varios más, son niños en edad escolar. No sé qué está pasando con los niños pequeñitos, ¿sí? Que a lo mejor si tienen experiencias con los más chiquititos, con esos, digamos, en este momento me ha resultado mucho más difícil. De hecho, estoy trabajando con los padres, no con los niños. Porque, sí. Valeria, a ver, contanos, dale. Soy docente de nivel inicial de auxiliar de inglés y estoy estudiando psicología en la UNR, pero estoy en primero, todavía no aprendo ninguna, y estoy ahora por empezar un curso de acompañamiento terapéutico. Pero lo que me refería con los niños, justo yo empecé a trabajar hace poquito en un jardín de vuelta, sala de 3 y 4 tengo, y hay un nene que es inmanejable, se llama Santiago, pero es una cosa que te contradice todo, le pega a las maestras, nos pega a todos, tira las cosas. Entonces yo, como soy nueva en el jardín, la directora me dice, no, le
digo, mira, espera que el curso de acompañante que tengo todas las técnicas, porque yo no sé que el nene, por ejemplo, no puede hablar bien. Me dijo que tiene no es un TEL capacidad, pero sí tiene, él no se comunica bien, entonces todo a golpes, ¿viste? Y entonces a mí te digo, es un tema, yo soy cristiana, estoy orando por el niño porque ya ves que se me escapa de las manos de ponerle límites, ¿viste? Porque, ¿viste? Agreda a los compañeros, y eso, ¿viste? Después cómo le explica al otro papá que el nenito le pegó, que por sacarle un ladrillito, ¿viste? De eso, pero no sé, hago esta acotación porque es lo que me está pasando a mí ahora. Así que... Claro. Es un tema. Claudia, te escuchamos. No, me quedé pensando varias cosas, ¿no? Una en relación a esto de la separación. A mí, por ejemplo, yo creo que lo conté, no me acuerdo si lo conté o no acá, una experiencia de un chiquito que no podía quedarse solo en ningún lado de la casa, y que luego de un par de encuentros, siempre tenía que haber alguien así próximo a él. Y en un momento dado le empiezo a preguntar con quién está, porque siempre tenía que estar conmigo y lo acompañara en la sesión. Entonces me dice, o le pregunto si está la mamá, o, no está mi mamá. Entonces le digo, ¿estás solo hoy? No, me dice, estoy con vos, ¿no? Y que me pareció como muy conmovedor porque no me acuerdo exactamente cómo fue, pero fue algo como que en realidad él lo que me comunicó es que él estaba absolutamente en ese momento acompañado por mi presencia, o sea que él sentía una presencia ahí, y realmente me enseñó en ese momento, ¿no? Porque cuando yo le digo, estás solo, él sentía que no estaba solo, ¿no? Eso por un lado. Y me parecía que también esto es algo que se dio en la pantalla, que no sé de qué otra manera se hubiese dado. Después esto del juego de las escondidas, que, bueno, hemos probado escondernos abajo de la mesa, digamos, a través de la pantalla, pero por ejemplo hay un juego de esconderse que es cuando los chicos esconden el celular, o sea que en realidad son absolutamente inencontrables, porque lo que hacen es tapar el celular, o sea, tapar la imagen, ¿no? Y también hay algo ahí como que ellos son los que, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Pueden decidir y controlar esa situación de me voy o apagar la cámara. Esto lo hemos charlado acá varias veces, ¿no? Apago, me voy, no estoy. Y otra experiencia que también creo que es interesante a través de la pantalla, con niños ya por ahí más, lo que vos decías, Silvia, ¿no? Niños por ahí ya están escolarizados o que están en proceso de lectoescritura, que me pasó 2 veces, ¿no? Que por ahí les cuesta hablar y empiezan un diálogo a través del chat en el Zoom, ¿no? Cosa que también me pareció muy interesante, como que esa distancia que establece la pantalla y la posibilidad de escribir les hace surgir cosas que por ahí de otro modo, no sé si no hubieran surgido, tal vez en el consultorio aparecerían de otro modo, con otras características, ¿no? Lo que digo es, y esto lo hemos charlado mucho el año pasado, en un primer momento nos parecía casi impensable el trabajo a través de la pantalla. Creo que es como decías vos, Mabel, ¿no? O sea, el café descafeinado es café, pero no es café, o sea, es algo que se hace, pero no es café, si es descafeinado no es café. Pero uno se acostumbra y hasta lo disfruta o le trata de encontrar ese gusto. Yo creo que es muy trabajoso con los niños en la pantalla, por lo menos el nivel de agotamiento que uno termina teniendo. Uno antes decía, uno pone el cuerpo cuando trabaja con niños. Yo creo que ponemos mucho el cuerpo también a través de la pantalla, ¿no? Y vamos aprendiendo una gran cantidad de cosas que no sé, que creo que son distintas, no digo ni mejor ni peor, pero que nos van dando como otro rumbo. En mi experiencia, por ejemplo, esto me gustaría también compartirlo por ahí con los colegas, ¿no? Yo siento que el tiempo de trabajo con los niños, no el tiempo reloj de la sesión, sino el tiempo de trabajo de un tratamiento, digamos, de un trabajo analítico, en lo personal se me fue acortando, digamos, como que concluyen con más rapidez. No quiero generalizar, pero que a veces es como que sostener un trabajo analítico durante un tiempo prolongado creo que se hace más difícil a través de la pantalla, pero eso lo pongo como para que lo pensemos juntos.
Así que, bueno, un poco esa es mi experiencia y me parece que estamos como en un camino de en el día a día ir aprendiendo y encontrándonos con cosas que sí, que no es lo mismo, que es distinto, pero ni mejor ni peor, creo que con otras características, ¿no? Bueno, gracias, la verdad que muy, como decía Nora, muy ameno, como lo fuiste presentando, es como que lo hace más llevadero, porque creo que no es fácil, ¿no? Voy a decir que yo no estoy trabajando con niños. Eventualmente superviso niños, pero no estoy trabajando, o sea, no tengo la experiencia de videollamada. Así que yo contaba con que ustedes aporten las nuevas cosas que descubrieron, los recursos que van generando, porque obviamente si no se puede hacer algo, y bueno, se hace otra cosa. Sí. Así que soy toda oídos. Yo te agradezco, Mabel. Paula está hace rato con la mano levantada. Ay, bueno, perdón, entonces vamos a orden. Hago una pequeña moción de orden. Paula, Diego y María Inés después, o sea, yo. Paula, dale. Bueno, sí, ante todo, muchísimas gracias. Mabel, yo no te conocía y me encantó escucharte y cada caso una perlita realmente. Bueno, simplemente quería compartir esto que vos decías de las improvisaciones que fuimos haciendo, ¿no? Yo no tengo niños, tampoco niños pequeños, atiendo adolescentes y adultos. Y bueno, cuento dos cositas nomás. Con un adolescente de cultura, digamos, bueno, un chico muy inhibido, la temática era no poder salir a la calle desenvueltamente, y mientras hacíamos las sesiones, él desde su cuarto siempre estaba como mirando la puerta, mirando la ventana, como parecía como una cosa de temor a que alguien estuviera escuchando. Un día entra la mamá con una pila de ropa limpia a dejar en la habitación del chico. Entonces ahí yo le digo, ¿por qué no cambiamos el lugar desde donde haces la sesión, desde donde te conectás? Fue probando por distintos lugares de la casa hasta que en un momento, bueno, yo le digo, ¿no hay auto en tu casa? Sí, hay 2 autos. Bueno, ¿por qué no vas al auto? A lo mejor ahí tenés más privacidad. Esto ya con la experiencia de que mucha gente se iba al auto, ¿no? A tener las sesiones. Y bueno, y desde que se inauguró este espacio del auto, empezamos a jugar con el tablo autonomía y fue ganando, digamos, primero que ganó privacidad la sesión y tuvimos suerte de que no nos falló la conexión de internet, ¿no? O sea que con este paciente se podía trabajar muy tranquilo porque ambos teníamos buen internet. Pero fue genial, digamos, todo el movimiento que se abrió a partir de ese cambio de espacio, digamos, del cuarto al auto, a la autonomía, ¿no es cierto? Eso fue. Y otra paciente adulta que por circunstancias de la vida tuvo que volver a vivir con su mamá en la pandemia, vivían ella y la madre, la paciente de 50 años, también perseguida porque la madre escuchaba las sesiones y ella me dice, yo quiero sí o sí presencial, en el momento que estaba todo absolutamente restringido. Y bueno, y fuimos con 2 reposeras a una plaza, a un parque, digamos, un parque suficientemente amplio, digamos, como para estar lejos de la gente. Yo vivo cerca del río, acá en Neuquén, así que bueno, nos íbamos a la costanera del río con 2 reposeras y teníamos ahí la sesión, digamos. Estas improvisaciones que van saliendo espontáneamente, pero que bueno, también como dan un plus de efecto, ¿no? Qué sé yo. Otras cosas que estamos intentando con los recursos que hay, hasta que se pueda volver a la normalidad. Nada más. Gracias, Paula. Lo del río nos dio unas ganas, me parece. Diego, te escuchamos. María Inés, ¿te podré pedir si hablas vos ahora? Que un segundito necesito Sí, para dale, te cedo la palabra primero a vos y después de tu comentario hablo yo. Dale, avísame cuando estás de vuelta, Diego. Sí, no, estoy escuchando, pero Dale. preferiría que hables vos primero porque en este momento no, justo me tocaron el timbre y no puedo. Dale. No puedo. Ok.
No, te quería agradecer, Mabel, la verdad que a mí me aportaste un montón para pensar situaciones, y me quedé con esto de, bueno, cómo, bueno, que parte del trabajo es cortar el objeto del campo del otro, y me hizo pensar en una pacientita, bueno, que cuando la veía presencial, la verdad que tiene una mamá que le invade mucho, ¿no? Y que cuando la veía, pasaba que tomaba parte de los minutos de la sesión, la mamá hablándome al traerla, me pedía muchísimas entrevistas, ¿no? Y ahora que la cosa es online, se produce, ella siempre al horario de la llamada, que acordamos que nos vamos a encontrar, ella ya tiene preparado lo que quiere hacer, como que prepara un poco el set, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero además, no arranca y juega con el micrófono hasta que la mamá se va, ¿no? Y a veces está el micrófono abierto y escucho que le dice que se vaya, que cierre la puerta, ¿no? De una manera brava, y la mamá siempre tiene algo que acotar, ¿viste? Pero ella hace esto, y otras veces apaga el micrófono porque no quiere que yo escuche, que es otra manera de dejarme a mí, ¿no? Todo lo que ella quiere decirle a la mamá en ese momento, y después abre el micrófono el otro día y dice, cuando ella tiene su sesión yo no me meto, ¿no? ¿No? Como que me pareció que algo de esto distinto se estaba jugando a lo que se pasaba cuando la mamá entraba como una tromba al consultorio, que a mí me costaba también decirle, bueno, dale, ya está, después me contás, en otro momento lo hablamos, ¿viste? Pero algo sucedía que ahora es ella la que maneja, hace una maniobra, ¿no? En relación a esto. Y esta misma nena también me dejó pensando, por ahí me lo ayudan a pensar todos, creo que lo comenté con Silvia y con Débora, ¿no? Que en una sesión del año pasado ella dice, bueno, ella también se pone bastante como la mamá, ¿no? No sé, un poco que le cuesta escuchar al otro, y entonces me daba órdenes o me callaba, me decía y ella dice, bueno, que yo estaba ahora en su casa, ¿no? Ella me mostraba las cosas de su casa y ahora era en su casa, era como en su terreno. Bueno, pasan unas sesiones y yo digo, bueno, no es así, porque vos estás en tu casa y yo estoy en la mía, y vos mostrás cosas que tenés ahí y yo muestro cosas que tengo acá, ¿no? Y estas cosas interactúan, ¿no? Los juguetes, bueno, las distintas cuestiones, y se queda pensando y dice, ¿y dónde estamos? ¿No? ¿Dónde estamos jugando? ¿No? Y ella sola, pues es una nena con muchos recursos, dice, estamos jugando en el país de jugar, ¿no? Y a mí me dejó pensando, bueno, en esto del espacio simbólico, ¿no? Que nos sostenía ambas, tal vez, no sé si está bien dicho así, más fuertemente sostenido por ambas, digamos, ¿no? Como, o recontravalorado por ambas, el poderse seguir encontrando en ese espacio, que finalmente no es físico. Bueno, eso, ¿no? Te agradezco mucho, Mabel, la verdad que me das un montón de elementos para pensar la clínica. Diego, sí, no sé si querés respecto a ese caso tan interesante, no, quería decir algo de lo de María Inés. En ese caso, digo, quizás es una nena que, bueno, primero que me pareció divino esto del país de jugar, ¿no? El país de jugar. Sí. Bueno, la creación de ambas, ¿no? Pero quizás cuando todo vuelva a la presencialidad, a esta nena le va a faltar el botón para hacer callar a la mamá, porque con los dispositivos uno puede silenciar, ¿no? Pero no es tan fácil silenciar al otro en la vida real. ¿Cuántas veces uno dice, che, no te encuentro el botón de off, ¿no? Genial. Diego, ¿estamos o seguimos? Estamos sí.
Sí, sí, bueno, perdón, pero No, no, bueno, dale. esta es la paradoja que nos plantea, me parece, la virtualidad, ¿no? Todo esto, yo escuché toda la clase en el auto, porque la fui a buscar a Andrea al consultorio, y recién, digo, es el primer año que puedo participar claramente de trazo por la distancia que hay entre mi consultorio o mi casa y la sede física de trazo. Entonces, a mí me parece interesante que pensemos esto, ¿no? Porque la virtualidad nos restringe, pero también nos habilita cosas. Es un cambio muy fuerte y no sabemos en qué va a terminar, y me parece que nos está invitando todo el tiempo a pensar y repensar cosas. Por ejemplo, bueno, yo a Paula hace como 20 años que no la veo, y está en Neuquén, y la estoy viendo ahora, estamos pudiendo compartir un espacio de reflexión, y me parece buenísimo eso. Entonces, bueno, no, yo pensaba primero agradecerle enormemente a Mabel, yo no la conocía, nunca la había escuchado, me resultó sumamente estimulante todo lo que dijo y lo que nos invitó a pensar. Coincido con que las escenas clínicas que contó son muy de ellas. Y pensaba que, bueno, es un poco también algo de lo que voy a intentar transmitir en la próxima reunión, que es esto, ¿no? Que posibilita cosas y restringe cosas. Yo creo que en algún otro momento nos encontramos con otras dificultades, como por ejemplo estar en el hospital y no tener consultorio y tener que atender en el playón de estacionamiento o en el auto, los que iban en auto, o los pasillos, e inventar cosas, ¿no? Y me parece que siempre va a haber un acontecimiento psicoanalítico, un acontecimiento subjetivo, siempre que haya un analista escuchando, en la posición en la escucha, que sabemos que todos nuestros maestros nos invitan a tener, y siempre que haya alguien ahí con alguna posibilidad de establecer lo que por ahí unicotianamente podríamos llamar una zona de juego, ¿no? Y pensaba en dos situaciones, Mabel, que pedía situaciones clínicas. Por ejemplo, una muy parecida a la que acaba de contar María Inés, de un niño justo implicado en lo que hace a lo edípico, con una madre así como asfixiante, podríamos decir, que para colmo la pandemia lo agarra viviendo todos en un departamento muy chiquito, ¿no? Y no pudiendo, digamos, casi ni siquiera conectarse a los Zooms del colegio, y que valoraba muchísimo ese ratito de cerrar la puerta, aunque sea en la habitación de los papás o en la habitación de él, y poder hablar en privado o jugar en privado con una persona que no fueran sus padres, ¿no? Entendiendo que una de las operatorias del psicoanálisis es el pasaje de la endogamia al exogamia o de la prohibición del incesto, ¿no? Algo ahí simbólico se juega también en ese pequeño acto de hacer una videollamada con el analista. El otro caso que evocaba es un pibito que consultan por el tema de que no se conecta a los Zooms y no puede sostener la escolaridad virtual, y aparece toda una cuestión muy intimidatoria desde el punto de vista de la mirada, y armó un juego interesantísimo que era jugar con los filtros ¿vieron los filtros de Instagram y de Messenger? Que se ponen pelucas, anteojitos, qué sé yo, y empezó a hacer toda una serie de imitaciones de las maestras con las que trabajaba. Entonces, digo, me parece que es un poco eso también, ¿no? Es una herramienta distinta, obviamente tiene un montón de limitaciones que Mabel la describió a la perfección y en detalle, pero también me parece que tiene que ver un poco con qué se puede armar con cada paciente en cada caso, ¿no? Ese era mi aporte. Buenísimo, Diego, gracias. Sí. Me parece muy interesante lo que dijo Diego, porque me hizo pensar en que es cierto que nadie sabe cómo termina esto,
y vamos a evolucionar hacia un mundo mucho más digital que el que vivimos antes de la pandemia. Entonces quizás ese tipo de contacto se siga manteniendo. De hecho, hay pacientes a los que les ofrecí venir y me dicen, no, tengo los horarios calculados justo para, ¿no? O sea que no hay ya ni miedo al contagio, ni es simplemente la presencia física no es tan necesaria. Es cierto que me estoy refiriendo a adultos, ¿no? Y a adolescentes que están como pez en el agua. Hay muchos pacientes que nos están planteando, yo a la presencialidad no vuelvo más. Pero coincido que son preeminentemente adultos y adolescentes. Sí, y me parece que aún en los niños, bueno, se dijo, ¿no? Esto de que no es lo mismo un niño pequeñito que un niño como el que yo conté, una nena como la que yo conté, que cuenta con un montón de recursos, como para ponerle el nombre a este espacio simbólico que compartimos, ¿no? Una pregunta, una acotación. Una de lo que dijo este chico Diego, bueno, son todos psicólogos ustedes, yo no sé, a mí me llegó la invitación, pensé que era para todo público, no sabía que era solo para los psicólogos analistas. Una cosa, yo lo que noto de positivo de la virtualidad, estuve haciendo una tecnicatura este año en psicomotricidad, que es como más soltura, como más espontaneidad, y por ahí es como más acartonamiento, sentía en lo presencial, viste, por ejemplo, las aulas, ibas a una facultad y estábamos todos sentados y nos veíamos la nuca nomás. O sea, y ahora es como que estamos todos, o podemos tomar mate frente a la cámara, es algo más, como de más unidad, noto, como positivo, ¿no? Después, bueno, lo otro, sabemos que no es lo mismo. Y en cuanto a una acotación, que yo tengo un alumno que, si bien soy de nivel inicial, doy en un instituto con chicos con discapacidad, le daba por WhatsApp, por videollamada, y este nene súper bien hacía las tareas, ¿viste? Me mostraban en el cuadrito las cuentas, se adaptó un montón. Y en lo presencial se distrae más. Yo lo que noto, cuando ahora retomamos el instituto, acá yo estoy en Rosario, en zona sur, bueno, él se distrae con los peluches que hay en el consultorio, yo la tengo en un consultorio, entonces eso es lo que noto. En su casa está en la mesita, va a buscar las cosas, la mamá está ahí. En cambio, en el consultorio está solo y no es tan atento. Así que, ¿cómo difiere, no? La presencialidad de la virtualidad. Yo quería comentar algo, ¿no? Respecto, porque me dejó pensando lo de Diego respecto de la virtualidad, ¿no? Porque me viene ocurriendo respecto de dos de mis nietas, la de 6 y la de 7, que están son de casas diferentes, digamos, pero que llegado determinado momento, digo, ¿dónde está fulano? Y es el espacio, bueno, tienen la hora de tecnología, entonces tienen las dos, cada una en su casa tiene la tablet y el celular, y entonces están de repente jugando a las escondidas con otra nena que es compañera de colegio, y con quien por el celular se dicen, no vayas ahí, no, ¿dónde te metiste? Esta es mi casa. Bueno, una cosa que uno no entiende si no está mirando la pantalla, pero digo, como ahora se visitan menos en sus casas, también entre pares de la misma edad, se tiende a buscar una manera de jugar que es totalmente virtual, donde el cuerpo está ausente, ¿no? Será el futuro, quizás. Yo quería hacer un comentario respecto de esto de si el objeto atraviesa la pantalla. El año pasado, en distintos pasajes y en distintos momentos, nos quedábamos con la ausencia del cuerpo en relación a la virtualidad, y lo que venimos pensando este año es justamente cómo queda el cuerpo tocado también en la virtualidad. Y un poco lo que Mabel vos preguntabas hoy era cuánto soporte material es indispensable.
Y lo que me queda más claro es que pensar el costado real de la transferencia y la presencia del objeto es a través de los significantes. Digamos, no es sin los significantes, con lo cual hay un soporte material, pero también está el soporte de la materialidad del lenguaje, ¿no? Con lo cual me parece que al menos a mí me sirve para ir pensando una respuesta respecto de poder situar el objeto bueno, en este caso en el dispositivo, ¿no? Es decir, yo diría que sí, que atraviesa la pantalla. Esto no quiere decir que no haya consecuencias de la ausencia del cuerpo en la virtualidad, pero no es que no esté el cuerpo. No sé si logro explicarme. Es un dispositivo diferente, pero sí está la presencia del objeto en la virtualidad. A lo que me refería con el tema del soporte material es porque con los adultos lo que acabas de decir se entiende perfectamente, porque uno todo el tiempo corta los objetos del campo del otro mediante significantes. Y es una operatoria que se puede hacer tanto el paciente esté en el mismo espacio físico o en otro. Está claro que uno opera con palabras, pero los niños a veces parecen necesitar, cuanto más chicos más, esos soportes materiales. Para hacer un juego, no se puede hacer un juego demasiado abstracto, totalmente abstracto. Le dan alguna corporeidad de juguete, así fuera hecho de un papel retorcido, pero parece que es necesaria por algún motivo esa materialidad, ese soporte para lo simbólico, ¿no? Entonces, bueno, claro, la palabra opera el corte, pero hay que ver cómo se hace hablar, ¿no? Y en esto, bueno, ustedes están teniendo la experiencia directa, que en este momento a mí me falta, de cómo se hace hablar a un niño cuando los soportes materiales están en una casa o en otra, no están. ¿Cómo se crea este país de jugar, no? El espacio intermedio. Creo que también uno apuesta muchísimo a lo lúdico, como siempre, ¿no? A lo lúdico que habita al analista, por ejemplo, qué sé yo, un nene está comiendo algo en la pantalla y uno juega, qué rico olor y que se siente el olor a chocolate. Digo, me parece que es también como uno se va metiendo y que esto para el otro es creíble, ¿no? Y dice, sí, es de chocolate, ¿no? Ayer me pasó algo increíble, un nene estaba frente a la pantalla y yo veo que todo el tiempo me hablaba así. Me hablaba así y le digo, ¿qué te pasa? Es que a mi papá le acaba de dar positivo el coronavirus y no sé, qué sé yo, estoy hablando con vos y no te quiero contagiar, me dice, ¿no? Me pareció, pero realmente me pareció increíble, porque realmente en ese momento él atravesaba la pantalla, o sea, esta cosa de como que él me estaba cuidando, porque me decía, y no sé, porque recién le llegó un mail que era positivo. ¿No? Me pareció de una, no sé, de verdad que me conmovió, ¿no? Después jugábamos al barbijo portátil, y bueno, esto se transformó en un juego, pero me pareció como muy, muy rico eso, ¿no? Perdón. Si yo puedo. Claro, sí. Pensaba también, gracias Mabel, con todos los ejemplos y situaciones que has traído, ¿no? Pensaba en distintos niños, pero en algo que en esta situación de trabajar con estos dispositivos toma una relevancia, que es el tema de la voz, por un lado, y el tema de la mirada, con todas las objeciones que tenemos respecto de si estamos
mirando o estamos viendo, ¿sí? Pero bueno, de todos modos, hay algo que tiene que ver con esto de la pregnancia, de la imagen, de la escena que se monta. Entonces, voy a hacer una disquisición que es la siguiente, o voy a intentar. En relación a la voz, por ejemplo, una niña que consulta porque le cuesta hablar, es una niña de 10 años, que le cuesta hablar cuando está con otros niños, ¿sí? O cuando está con adultos. Ahora, cuando habla, es impresionante la posibilidad que tiene de hablar, de decir, pero bueno, hay una inhibición en la que cuando está con otros le resulta muy difícil y tiende a callarse. Entonces, y es una consulta que empieza con este dispositivo, o sea, ella no me conocía, yo no la conocía. Wow, dije, a ver, ¿con qué nos encontramos? ¿Sí? Y bueno, al principio empieza con cierta dificultad a hablar. Claro, pantalla mediante, parecía que esto podía ser un obstáculo menos. Claro, a medida que se va instalando, empieza a aparecer mayor dificultad. Con lo cual, el tema de... entonces, ella empieza con su voz, distintos tipos de cadencias, y yo también. Entonces, empezamos a jugar con las voces y con los grititos, con las risitas, con en fin, a jugar con la voz, ¿sí? Con la voz y con ciertas cuestiones del absurdo que se podrían ver de aquello que se veía de las luces y demás. La cuestión es que esta muchachita empieza, digamos, a liberar algo de eso retenido en relación a, bueno, en principio a esa posibilidad de establecer con el otro algo de un orden distinto, ¿sí? Y entonces empieza a mandarme WhatsApp contándome algo o mandando un video, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo. En otra situación, una niña también que tiene tremendas peleas con la mamá, tremendas peleas, pero enormes, ¿sí? Bueno, también, pero así, que tocan niveles de agresividad enormes. Bueno, esta niña, que además estaba demasiado metida dentro de su casa, con todo el tema de la pandemia, comienza en las entrevistas que vamos teniendo, también con este dispositivo, hay algo que se empieza a abrir, exogámico, ¿sí? Y junto con eso, al tiempo, empiezan a tener tenía una sola amiga en la escuela, esto pasó el año pasado, una sola amiga de la cual era un pegote. Bueno, empezamos a trabajar y empieza a abrir con otros niños en chat la posibilidad de hablar, con lo cual pensaba, bueno, también esta niña ahora se pelea con otros, no se pelea con la mamá, ¿no? Entonces me manda también vía WhatsApp, y mirá lo que pasó con fulanita, y yo sabés lo que hice, bla, 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 digamos. Y empezamos a instrumentar, a producir que
sea un instrumento. Digamos, la pantalla, el WhatsApp, que empieza a ser, y vuelvo a lo que decía Diego y a lo que ustedes estaban comentando también, respecto de, seguramente que cada vez se va a ampliar más la comunicación en el ciberespacio, porque ya es parte del mundo, ya es parte de la cultura en la cual estamos todos incluidos. Con lo cual, nuevamente, me parece que esto de poder ir encontrando cómo hacemos uso desde nuestro lugar de analistas, bueno, es un desafío, realmente, es un desafío. Y a veces es muy duro, es lo que contábamos muchas veces, ¿no? Cómo nos duele el cuerpo, cómo estamos más tensos, cómo estamos más atentos en el sentido de, ¿no? Que empieza a doler todo esto. En fin, creo que es para seguir explorando un montón, ¿no? Pero bueno, sí, Corina. Bueno, muy interesante, como siempre, todo lo que se arma, bueno, a partir de esta reflexión, Mabel, tan interesante, y bueno, todo lo que surge a nivel clínico, ¿no? Pero yo pensaba que necesitamos un tiempo de ver para poder comprender y autorizarnos también como analistas, ¿no? Lo pienso desde mi propio proceso, ¿no? El año pasado, cuando arrancó la cosa, hasta contactar a los pacientes para ofrecer, ¿no?, la modalidad virtual, y bueno, después empezamos a ver que era posible, pero hay intervenciones también dentro del contexto familiar, ¿no? Cuando uno intenta armar una situación de privacidad con un niño para que esa sesión pueda tener otra productividad, ¿no? Y poder recortar algo del objeto ahí, está interviniendo, ¿no?, en las relaciones familiares, en el modo en que esa familia se organiza. Entonces, bueno, no es sin efecto que uno a veces pida a alguna mamá, bueno, a tal le gusta hacer su sesión en la cocina, ¿le pueden ceder la cocina mientras dure la sesión? ¿No? Bueno, es todo una intervención, y pueden tener a la hermanita para que, ¿no?, para que mi paciente pueda, mi analizante pueda tener su sesión. Bueno, esto requirió de un tiempo, al menos en lo personal me pasó esto, ¿no? Necesité como autorizarme para poder también empezar a tener ciertas intervenciones desde estos dispositivos. Bueno. Pues, Vivi. Nada, pensaba en lo que decía Diego, que posibilita, obviamente que hay muchísimas cuestiones que a través de la virtualidad uno puede acceder, y bueno, y nosotros fuimos como armando cada uno su espacio y viendo cómo seguir trabajando y armar un espacio analítico con el otro. En mi experiencia con niños graves realmente es muy difícil. Muy difícil. O sea, yo atiendo presencial, y con los niños más graves tuve que volver a lo presencial porque lo virtual era, con algunos niños, la nada misma. Creo que sí, uno tiene la misma escucha, que el espacio se arma, pero se necesita el cuerpo, digamos, a mí me costó muchísimo, y con niños graves decidí volver a lo presencial porque no podía sostener lo virtual. No con otros niños, o no con otros adultos, o no en mi espacio personal, digamos, ahí funciona. Pero me parece que es, una vez más, volver a pensar en cada uno de nuestros pacientes y ver qué funciona y qué no funciona.
Tal cual, tal cual. Gracias, Mabel. Me quedo pensando un montón de cosas. Muchísimas gracias. Esto que decimos del caso por caso, ¿no? Bueno, Sí. Silvia. Sí, cuánto para seguir trabajando, ¿no es cierto? Un montón, así que Mabel, te agradecemos muchísimo tu aporte, tus aportes. Propongo un aplauso. Bueno. Yo quiero aplaudirles a ustedes y agradecerles todos los detalles que fueron dando de cómo improvisar y cómo arreglárselas en este tipo de situación, porque estamos protagonizando un momento histórico en el que se está construyendo una nueva forma de trabajar que, aunque se vuelva a lo presencial, va a seguir en paralelo, por gente que vive lejos, esto va a ser posible, ya la gente no va a viajar de Río Negro a Buenos Aires una vez por mes para traer a la consulta. Por supuesto, tal cual. Bueno, les recuerdo que este mes nos vamos a volver a ver el viernes 30, y como antes comentó Diego, vamos a escucharlo a Diego Subiate. Él va a presentar, tituló así su presentación, Psicoanálisis, productor de subjetividades en tiempo de pantallas. Así que bueno, los esperamos, las esperamos. Nos vemos el 30. Ah, otra cosa, perdón, algo muy importante. En agosto, el segundo viernes de agosto, el primer viernes de agosto va a estar con nosotros la gente de La Cosa Freudiana, ¿sí? Después ya les vamos a contar bien. El segundo viernes de agosto vamos a hacer esa actividad que solemos hacer siempre sobre cine y psicoanálisis. Y hemos elegido una película, y por eso se los quería anticipar, para que todos y todas podamos verla y luego trabajar sobre ella, que es, María Inés, pronuncialo vos, Hater, ¿no? Se llama Hater. Sigue estando en Netflix. ¿Alguien chequeó si sigue estando? Está en Netflix, sí. La película, en parte la elegimos por eso, que está en una plataforma de las más conocidas, como para que la puedan ir viendo con tiempo. Y bueno, es esa la que elegimos este año. A ver, es una película polaca, voy a tratar de escribir sin errores. A ver, vos decime si está bien escrito. A ver, ¿está bien escrito? ¿Está bien así o no? No, está mal. ¿Querés que lo escriba, que soy auxiliar de inglés? Dale, sí, por favor. Está mal escrito, sí. Hater. Ahí está. Era más fácil, sí. Hate es odio. Sería algo así como el odiador. El odiador. El odiador. Que es The Hater. No sé si es The Hater, no figura en Es Netflix. que a veces dice hater solo y a veces es con TH. Pero bueno, es esa, la película es una película polaca muy interesante, por lo menos eso es lo que habíamos pensado. Así que, bueno, esa es la idea. Y eso va a ser el segundo viernes de agosto. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Gracias, Mabel, otra vez. Hasta la próxima. Gracias, Mabel. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao.